y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Abra su Biblia, por favor, ahí en Lucas mismo también, capítulo número 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Le voy a pedir, por favor, a un varón. Hermano Armando, ¿quieres venir a orar, por favor? Padre y Señor nuestro que estás en el cielo, santificado tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que tenemos de estar aquí en tu casa, y permite, Señor, en esta tarde ya, Señor, que el mensaje que vamos a recibir sea de beneficio, Señor, para nosotros, y que nosotros podamos entender tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas en cada momento, Señor. Bendice a mi hermano Humberto en estos momentos, Padre, y sé con él en cada una de las cosas que necesita explicarme, Padre. Gracias, Señor, nuevamente, Señor, porque sabemos, Señor, que estás con nosotros, y sabemos que tú nos has traído a este lugar, Señor, para escuchar tu mensaje, Padre. Te pedimos estas cosas, Señor, te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Gracias. Quisiera hacer una pequeña prueba. No quiero evidenciar a alguien, exponer a alguien, pero me gustaría preguntarle a usted cuál fue el contenido de la oración del hermano Armando. ¿Alguien puede saber? ¿Alguien me dice cuál fue el contenido de la oración? ¿Por qué oró el hermano Armando? A ver, ¿qué pasó? Dígame. ¿Qué dijo? Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál fue el contenido? Me dio gracias porque estamos aquí y pidió bendición para el expositor de la palabra. Muy bien. ¿Qué más? Que sea de provecho. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. ¿Perdón? Así es. Fíjese bien. Si usted busca en su Biblia, en 1 Corintios, capítulo número, déjeme darle el pasaje, porque después van a decir que aquí los mexicanos, no. 1 Corintios, déjeme darle el pasaje, capítulo 14, dice así, voy a leer, 14, porque si yo oro a lengua extraña, en lengua desconocida mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si veniste solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén? Dice, ¿cómo dirá amén si a tu acción de gracias, pues no sabes lo que ha dicho? Y es importante, hermano, porque estamos hablando de la oración, es importante algo que yo aprendí cuando era muy chiquitillo, ¿okay? Y algo que me enseñaron mis maestros de escuela dominical. Y una de las cosas que me enseñó mi maestro de escuela dominical y en la primera iglesia bautista de donde yo salí fue lo siguiente: que cada vez que una persona ore, fíjese bien, cada vez que una persona ore,
nosotros tenemos que estar siguiendo la oración, ¿ok? Y tenemos que estar poniendo atención a lo que aquella hermana o hermana está orando. ¿Para qué? Precisamente para decir amén a su petición, ¿ok? O a su acción de gracias. Entonces es importantísimo, hermano, que usted y yo estemos al pendiente de la oración, ¿ok? Porque qué tal si nosotros, nuestra mente está en otro lugar y nosotros estamos diciendo sí, amén, y el hermano está pidiendo que caiga fuego del cielo, y nosotros decimos sí, amén, 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 y nuestra mente está lejos. No, tenemos que empezar a disciplinarnos, y hoy estamos hablando de la oración, y hoy vamos a hablar acerca de la oración, y vamos a terminar con un ejercicio de oración que Dios me ha puesto en mi corazón. La Biblia dice en Lucas capítulo número 11, versículo 1, dice: enséñanos a orar. Uno de sus discípulos le dijo a Jesucristo: enséñanos a orar. Y el domingo pasado nosotros dijimos que ¿qué fue lo que vieron en Jesús diferente para que los discípulos se interesaran tanto en la oración? Si el pueblo de Israel es un pueblo que ora a Jehová, y ya vimos el domingo pasado cuáles son los tipos de oración que teníamos en el pueblo de Israel. ¿Alguien me lo repite? La primera oración es litúrgica, ¿ok? Litúrgica o establecida o institucional. ¿Cuántas veces se oraba en Israel al día? 3 veces. ¿A qué horas? Mi hermano se iba aprendiendo. 9 de la mañana, Saharit se llama ese tiempo. 12 del mediodía, Arbit, Minjá se llama ese tiempo, y 3 de la tarde, ¿ok? Arbit se llama ese tiempo. 3 veces al día oran en Israel. Entonces la oración se llama oración institucional. Muy bien. ¿La segundo tipo de oración cuál es? La personal libre, ¿ok? ¿Y con cuál empieza en Israel? ¿Con qué oración empieza? Yo te agradezco, Modéani. En Israel empieza con el Modéani: te agradezco, Señor, yo te agradezco. Pues así empieza. ¿Y el tercer tipo de oración? Especial. La oración especial, la oración que se hace para momentos especiales, momentos especiales. Muy bien, hasta ahí estamos claros. Ok, continuamos. ¿Qué fue lo que los discípulos vieron en Jesús para que se interesaran tanto en la oración? Si Israel era un pueblo que oraba 3 veces al día, que tenía oración personal y que aparte tenía establecido oraciones especiales, ¿qué fue lo diferente en Jesús? Y déjeme decirle, hermano, lo que fue diferente y lo que los discípulos vieron en Jesús fue precisamente la manera en que Jesús ora y el contenido de la oración de Jesús. Ok, otra vez lo vuelvo a repetir. Lo que los discípulos vieron diferente en Jesucristo fue la manera en que Jesús oraba y el contenido de la oración de Jesús. Ok, la manera en que Jesús oraba era totalmente diferente a la manera en que ellos habían sido enseñados a orar. Dice la palabra de Dios que el fariseo oraba, ¿cómo dice la Biblia? Puesto de pie en las sinagogas, en las esquinas de las plazas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y ya tenían oraciones preestablecidas. Entonces, era una manera diferente. Vieron en Jesús una manera diferente de orar. Y también vieron en Jesús un contenido diferente en la oración. Un contenido diferente en la oración. Bueno, hoy vamos a estudiar un poco acerca de la enseñanza de Jesús, su manera y su contenido diferente a lo cual los discípulos estaban enseñados. Ok, y quiero acercarme. Cuando los discípulos se acercan a Jesús para decirle, enséñanos a orar, Jesús entonces da una respuesta a los discípulos acerca de la enseñanza de la oración. Ok, hasta aquí muy claro. Okay. Enséñame a orar, Jesús. Entonces Jesús toma el asunto y empieza a enseñar a sus discípulos la manera, primero, incorrecta de orar y la manera correcta de orar. En esos 2 aspectos nos vamos nosotros a basar. Jesús enseña a los discípulos a orar. Ok, primero, ¿cómo no debe ser la oración?
una manera incorrecta de orar y cómo debe ser la oración, una manera correcta de orar. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. ¿Dónde nosotros encontramos esta situación para aprender de Jesús lo que es la manera correcta de orar y la manera incorrecta de orar? ¿En qué pasaje de la Biblia yo puedo encontrar cómo Jesús me enseña a orar correctamente y a orar incorrectamente? Abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo número 6. Mateo capítulo número 6. ¿Ok? Ahí nos vamos a estar un ratito ahí. Mateo 6. Jesucristo habla allí de una manera incorrecta y una manera correcta de orar. En cuanto a la oración, nosotros podemos encontrar en la enseñanza de Jesús en la manera incorrecta, ¿ok? Y en la manera correcta de orar. Manera incorrecta, podemos dividirlo en dos tópicos importantes. La manera incorrecta de orar podemos dividirlo en dos tópicos importantes. Uno, el primer tópico es motivación y actitud. La motivación y la actitud incorrecta para orar. Y dos, el contenido incorrecto en la oración. No sé si me voy explicando. ¿Okay? Voy a ir más despacito. Señor, enséñame a orar. Sí te voy a enseñar a orar. Sí te voy a enseñar a orar. Pero te voy a enseñar cómo no debes orar y cómo sí debes orar. Y cuando yo te diga cómo no debes orar, te voy a enseñar la motivación y la actitud incorrecta cuando oras. Y también te voy a enseñar el contenido incorrecto de la oración. ¿Estamos? Maneras incorrectas de orar, motivación y actitud y contenido. Manera correcta de orar. Te voy a enseñar cuál debe ser tu motivación y tu actitud, y te voy a enseñar cuál debe ser el contenido de la oración. Muy bien, hasta aquí claros. Vamos a caminar. Maneras incorrectas de orar, motivación y actitud. Versículo número 5 del capítulo 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Si nosotros, hermano, profundizamos en el estudio de este pasaje y lo complementamos con otros pasajes de la Biblia, este versículo nos está hablando a nosotros de la motivación equivocada y de la actitud equivocada que se tiene en la oración en los tiempos de Jesús. Y hermano, esa enseñanza nosotros la podemos aplicar en la vida diaria de nosotros. Entonces, versículo número 5, ¿ok? Es motivación y actitudes incorrectas en la oración. Y lo vamos a complementar con el estudio del pasaje que nosotros leímos en Lucas capítulo número 18, por favor. Vamos a correrle a Lucas número 18. Aquí nosotros vamos a encontrar precisamente el origen y la motivación y la actitud de la persona que ora, que deriva precisamente en lo que dice Mateo capítulo 6:5. Lucas 18 dice así lo siguiente: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Hay que puntualizar, hermano, hay que puntualizar la acción de estos dos hombres. Dice la palabra de Dios que estos dos hombres subieron con un propósito bien establecido: a orar. El propósito es bueno,
¿Ok? Es que yo voy a orar al templo. Yo voy a subir al templo a orar. El fariseo dice yo voy a orar. El publicano dice yo voy a orar. Y aparentemente los dos tienen un propósito excelente, que es ir a Jesucristo en la oración. Ir a Dios en la oración. Ahora, ¿en qué tiempo subieron el fariseo y el publicano? La Biblia no nos dice. ¿Fue en el tiempo de la mañana? ¿Fue en el tiempo del mediodía? ¿Fue en el tiempo de la tarde? No lo sabemos. ¿Ok? Pero lo que sí podemos encontrar es precisamente, hermano, lo que ora el fariseo y lo que ora el publicano. Y cuando nosotros vemos el contenido de la oración del fariseo y el contenido de la oración del publicano, entonces nosotros podemos deducir lo siguiente. Ok, esta oración a la cual el publicano y el fariseo van al templo a orar no es la oración que es institucional. Ok, ya me voy entendiendo, me voy explicando. No es la oración institucional, no es la oración litúrgica. Es la oración entonces personal. Corresponde aquí entonces a la oración personal. Suben con un propósito, suben a orar y suben a orar en una oración no litúrgica, no la que está programada en la mañana, en la tarde, en la mañana, mediodía y en la tarde, no. Suben con una actitud de orar, pero en una oración personal. ¿Ok? Y cuando nosotros hablamos aquí entonces de oración personal, entonces vamos a hablar de la actitud del fariseo y de la actitud del publicano. ¿Ok? En la oración dice la palabra de Dios, ¿ok? De esta manera, subieron juntos a orar. Note usted la actitud del fariseo, ¿ok? Actitud de pie. ¿Qué es actitud? ¿Qué es actitud? La actitud se define como una postura corporal. Uno. O la actitud también se define de la siguiente manera. Es la disposición del ánimo. Entonces eso es actitud. Dice, la actitud es en pie. Mientras usted nota la actitud del publicano, más el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Ok? Entonces hay una actitud diferente entre el fariseo y entre el publicano. El fariseo está de pie y el publicano, dice la palabra de Dios, que no quiere alzar los ojos al cielo. ¿En qué actitud está el publicano? Debe ser en una actitud, ¿okay?, inclinada, no sé, recostada, pegada la frente al piso, no lo sé. ¿Ok? Porque dice, no quería ni alzar los ojos al cielo. Notemos que la actitud del fariseo es producto de lo que él siente. Y notemos que la actitud del publicano es producto de lo que el publicano siente. Y la oración entonces del fariseo y el publicano estará en relación con lo que ellos en ese momento, de acuerdo a su actitud, están sintiendo. ¿Sí? Muy bien, o me regreso. Muy bien. Ok, creo que me voy explicando bien. Entonces, la oración, ok, del fariseo es en relación con lo que él siente. Y la actitud de él es en relación con lo que él siente, con lo que él se cree que es. La oración entonces del publicano es también, su actitud es de acuerdo a lo que él siente. ¿Ok? Así va a ser su oración. Y luego, ¿ok? ¿Qué le motiva entonces al fariseo a venir a orar? ¿Cuál es la motivación del publicano para venir a orar? Si nosotros seguimos leyendo este pasaje, dice, él oraba de pie, actitud. Oraba consigo mismo. Óiganlo bien. Oraba consigo mismo. ¿Cuál es entonces lo que motiva al fariseo a orar? ¿Qué es lo que motiva al fariseo a venir en una oración personal al templo a orar? ¿Me va
venir a orar a Jehová de los ejércitos? ¿Eso es la motivación que el fariseo tiene? Déjeme decirle, hermano, motivo es un impulso que nos induce a una acción que es consciente y voluntaria. Así se define lo motivación. El motivo es un impulso que a nosotros nos manda a hacer algo que es consciente y voluntario. Motivación es dar la explicación del por qué nosotros hicimos tal cosa. Entonces, ¿qué es lo que lo motiva? ¿O cuál es el motivo que el fariseo tiene para venir y presentarse en el templo a orar a Dios en una oración personal? No es precisamente el entrar en contacto con Dios. No es precisamente sus emociones que él tiene para decir, me siento mal y tengo que venir a buscar el perdón de Dios. No es el hecho de que el fariseo diga, es que tengo que hacer un sacrificio para que Dios cubra mi pecado. No es eso. Entonces, ¿cuál es la motivación que mueve al fariseo? Fíjese bien sus palabras. Consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias. Hasta aquí está bien. Dios, te doy gracias. Nosotros cuando oramos damos gracias. Pero dice, te doy gracias, ¿ok? Porque no soy como, ¿quién? Como los hombres, como toda la chusma. No soy como los demás. ¿Okay? Gracias, Señor, porque, mira, ¿sabes una cosa? Pues yo soy muy bueno, Señor, yo de veras, en serio, pues soy de lo mejorcito que tú escogiste, Señor, pues te doy gracias, dice la Biblia, porque no soy como los otros hombres. Y luego, ¿qué dice? ¿Cómo es el juicio de este fariseo para los hombres? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún este publicano. Y ser publicano en los tiempos de Jesús era de lo peorcito. Okay, era de lo peorcito. Okay. Déjenme hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Jehová no conocía a este fariseo? Pues sí lo conocía. ¿Cómo es posible que la motivación de este fariseo al venir a orar en una oración personal venga precisamente a justificar sus acciones delante de Dios? Porque ese es el motivo. Ni siquiera viene a pedir la presencia de Dios, ni siquiera viene a platicar con Dios, ni siquiera viene, hermano, en una actitud de respeto ante Dios. Él viene a decir, Señor, aquí me tienes. Eres lo mejor que pusiste en la tierra. Soy muy bueno, soy muy justo y no soy como la chusma. Ellos son pecadores, yo no. Ellos son injustos, yo no. Ellos son adúlteros, yo no. Ellos no dan el diezmo. Dice, Señor, yo sí te doy el diezmo de todo. Fíjese lo interesante de esto. El concepto que el fariseo tiene lo hace actuar como tal y lo hace orar como tal. Lo voy a volver a repetir. El concepto que el fariseo tiene de sí mismo lo hace actuar como tal, ¿ok? Lo hace actuar como tal y lo hace orar como tal. ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? ¿Qué dice la Biblia? Tal es él, tal es él, tal es él. Como piensas que eres, así eres. Él se cree justo, él se cree religioso, él se cree que está cumpliendo con todo. Él va al templo, él hace la oración litúrgica, él en la mañana, mediodía y en la tarde tiene la oración. Porque si esto lo empatamos con Mateo capítulo número 6, versículo 5, dice,
aman el orar en pie en las sinagogas. Entonces la motivación del fariseo no es venir a platicar con Dios, no es venir a estar con Dios, no es venir, hermano, a confesar a Dios. La motivación del fariseo es venir a justificarse delante de Dios, es venir a decir lo que Él es, lo bueno que Él es. Ayuno, doy limosna, doy los diezmos de todo. Esa es la motivación para venir a entrar en contacto con Dios. Y lo segundo de la motivación que dice Mateo, capítulo 6, versículo 5 es para que sean vistos por los hombres. Entonces la motivación que el fariseo tiene, hermano, no es una motivación de decir, caray, estoy mal delante de Dios, voy a ir. No, él viene para justificarse delante de Dios. Y aparte de eso, es para que los que ven a ese fariseo que está orando digan, ah, qué buena persona es este. Ahora, ¿qué piensa Dios del fariseísmo? Si usted busca Mateo capítulo número 23, si usted busca capítulo número 23 de Mateo, ahí va a encontrar escrito el fariseísmo, hermano, en su totalidad. Y una de las cosas que dice el fariseísmo, dice, ustedes los fariseos van y devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Como pretexto hacen largas oraciones. Y búsquenle todo el capítulo número 23 de Mateo, ahí está realmente lo que Dios piensa del fariseísmo. Entonces, la motivación inadecuada, hermano, es justificarse delante de Dios, es venir a platicar con Dios y decirle lo bueno que es. La motivación que los fariseos tienen para venir a hacer oraciones para ser vistos de los hombres. La actitud es puestos en pie en las sinagogas, puestos en pie en las esquinas de las plazas, puestos en pie en el templo a venir a orar. ¿Qué actitud es esa? ¿Qué actitud es esa? ¿Y qué manera de dirigirse a Dios? Hermano, necesitamos aprender. Necesitamos aprender. Muchas de nuestras oraciones, muchas de las veces que nosotros nos acercamos a Dios en oración, lo hacemos de una manera irrespetuosa y con los motivos inadecuados. ¿En serio? Nuestras oraciones, hermano, se vuelven rutinarias delante